El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, amados pastores, queridos hermanos y amigos, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. No acostumbro para nada a utilizar términos técnicos para el estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, hoy quiero hacer un paréntesis importante porque se han presentado en algunas dudas que yo quiero aclarar. El arte o el estudio de la interpretación de los textos bíblicos se denomina hermenéutica. Y una de las ramas de la hermenéutica se llama la escatología. Y la escatología es una palabra que proviene de dos palabras griegas, que son último o euxactok y estudio, como viene en la parte inferior, aogia, que trata de la comprensión de las cosas finales, bien de la vida individual, o del fin de los tiempos, o del fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema muy sencillo, y se llama la ley de la doble referencia, o del doble cumplimiento. Oremos. Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es vida, tu palabra es hermosa, tu palabra es bella. E interpretarla es el anhelo de nuestro corazón y hacerlo de una manera correcta. Te doy gracias en el nombre de Jesús por estos momentos. Amén. Y amén. Algo que tú tienes que llegar a entender es que cuando llegamos al estudio de las escrituras proféticas, una de las claves más útiles para poderla entender es el llegar a darnos cuenta y notar de que hay profecías que tienen más de un cumplimiento. No es cosa desacostumbrada en el estudio bíblico hallar una predicción que presenta un cumplimiento preliminar, o sea, parcial, y más tarde un cumplimiento total y definitivo. Eso es sumamente importante a la hora de buscar entender la escatología, o sea, la interpretación profética de la palabra. Sabemos que la palabra se interpreta proféticamente, espiritualmente y literalmente. Pero esto que les estoy compartiendo se conoce como la ley de doble referencia o el doble cumplimiento. Un ejemplo sencillo y básico, y quiero que tú lo examines conmigo en el libro de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Hay que leerlo. Dice la palabra de Dios: y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y obraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová se pondrá a salvo. Es una referencia sacada del Antiguo Testamento. Pero lo maravilloso de todo esto es que en el libro de los Hechos
el apóstol Pedro cita este pasaje el día de Pentecostés. Hechos 2, versículo 14 al 21. En la versión Reina Valera nuestra dice: primer discurso de Pedro. Y dijo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, refiriéndose al derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que fue lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Pero él no podía querer decir, y al analizar nosotros el texto, que tú puedes leer en Hechos 17 al 21, decir que todas las cosas que Joel profetizó ya se cumplieron. Sería un absurdo. Ni siquiera se cumplieron todas en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Espíritu, en primer lugar, no fue derramado sobre toda carne, sino solamente sobre 3,000 judíos aproximadamente. No hubo maravillas en el cielo, el sol no se volvió tinieblas, ni la luna se convirtió en sangre. Tampoco tuvieron lugar todas las señales sobre la tierra, tales como sangre, fuego, columnas de humo. Lo cual significa entonces que Pentecostés constituyó un cumplimiento preliminar e incompleto de la profecía completa de Joel. Su cumplimiento total, obviamente, tendrá lugar en la segunda venida en gloria y en juicio de Cristo sobre la tierra, que usted y yo sabemos que ocurre al final de la semana 70 profetizada por Daniel, que es un periodo de 7 años que finaliza con el retorno en gloria de Cristo y el juicio sobre las naciones de la tierra. Su venida entonces será precedida por los signos predichos por el profeta Joel, y vendrá seguida del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, haciendo referencia a todos los que entran a habitar en el gobierno milenial de Cristo sobre la tierra. Y eso, por supuesto, amerita estudiarlo, pero yo quiero hacer referencias generales a la comprensión de esto. Tenemos otra ilustración de la ley de doble referencia en el famoso pasaje virginal de Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que todos sabemos que quiere decir Dios con nosotros. Es evidente para los que estudiamos la Escritura, y como les digo, no tenemos el tiempo ahora, de que esta profecía tenía un significado especial para el rey Acaz en sus días. Esto es, que un niño nacería y sería llamado Dios con nosotros, implicando que la victoria de los judíos se hallaba y se encontraba muy cercana. Antes de que el niño fuera suficiente y mayor como para que pudiera discernir entre el bien y el mal, la alianza entre Israel y Siria se rompería, y al cabo de unos pocos años más, dice el versículo 15, que el niño estaría viviendo en la grosura de la tierra. Sin embargo, sabemos que este versículo tuvo su desarrollo completo con el nacimiento de Cristo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pues Mateo 1, 22 y 23 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hubo un cumplimiento en el pasado y ahora se cumple de manera perfecta
en Cristo. Así hay muchos ejemplos en la Escritura, amados. Un tercer ejemplo, por ejemplo, el cumplimiento doble que se halla en el Salmo 128, versículo 26. Salmo 118, verso 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y aquel primer domingo de Ramos, todos recordamos cuando Jesús entró en Jerusalén, la multitud cantaba, Mateo 21, versículo 9, lo siguiente: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero sabemos que esto no cumplió la profecía de un modo cabal y completo, pues en su posterior lamento sobre Jerusalén, en Mateo 23, 49, el Señor Jesús dice lo siguiente: digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto implica que el cumplimiento definitivo tendrá lugar cuando el Salvador retorne con poder y gloria a la tierra, a una gente que estará dispuesta a aceptarlo como Mesías, los judíos primeramente, y como Rey en todas las naciones. Les repito, hermanos, que es un tema complejo, pero quiero que entiendan la base de lo que les quiero compartir. Asimismo, una ilustración de la profecía que tiene los cumplimientos concierne a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que hemos visto en muchos temas, profetizada en Lucas 21 y en Mateo capítulo 24. Jesús predijo en Lucas 21, versículo 20 en adelante, la desolación de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero del versículo 27 al 33 dice la Escritura: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Verso 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto, versículo 32 dice: os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es evidente, amados, que sus palabras se cumplieron en el año 70 de la era cristiana, cuando Tito y sus legiones romanas saquearon la ciudad y arrasaron el templo judío. Sin embargo, hoy vemos a Jerusalén y hoy vemos que todavía no han pasado sus males. Es evidente que Apocalipsis 11:2 tiene una palabra profética importante, en donde dice que los gentiles hollarán la santa ciudad durante 42 meses. Y ese, obviamente, es el periodo de la tribulación que viene sobre la tierra, cuando Dios de nuevo comience a tratar con su nación de Israel, que hoy está endurecida en parte. Hay así muchos otros ejemplos, como el Salmo 1:2, que se cita en Hechos 4, 25 y 26. Hechos 4, 25 y 26. Dice la palabra de Dios, ya que es algo sumamente hermoso e importante entenderlo. Dice 4, 26, mira, aquí está siendo citado. Se cita el Salmo 2, versículo 1 y 2. Y dice,
por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Obviamente que el verso 27 nos muestra el cumplimiento parcial de esta profecía. Dice: porque verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Este fue el cumplimiento preliminar y parcial de esos dos versículos de ese salmo de David. Pero obviamente estos dos versículos van a tener un cumplimiento definitivo cuando terminen los 7 años de la tribulación que están próximos a venir sobre la tierra. Porque allí, una vez más, se reunirán todos los gobernantes del mundo, se aliarán en contra del Cordero que viene en las nubes, para tratar de evitar, por supuesto de manera inútil, que Cristo tome las riendas del gobierno mundial. Y eso será al final de los 7 años de la tribulación. Hay cantidad de referencias, hermanos, a la ley de doble referencia que tú puedes hallar en profecías que tratan de la restauración de Israel. Yo te doy los versículos y tú los miras. Isaías 43, versículos 5 y 7. Jeremías 16, versículos 14 y 15. Ezequiel capítulo 36, versículo 8 al 11. Y Ezequiel 37, 21. Si tú los miras y los repasas y los estudias, notarás la ley de la doble referencia del cumplimiento profético de la Escritura. Esta y otras profecías, amados, entonces tuvieron un cumplimiento solamente parcial, cuando un remanente de los judíos retornó de la cautividad babilónica a Israel. Estamos hablando de los textos que le nombré en Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y ese retorno de ese pueblo que estuvo cautivo en Babilonia nos es narrado y es descrito en Esdras y el libro de Nehemías. Sin embargo, el evento principal de esas profecías está todavía en el futuro. Y todas las restauraciones del pasado han sido insignificantes en comparación a lo que está por venir sobre la tierra. Durante el tiempo de la angustia de Jacob, Dios llevará a su pueblo escogido terrenal, que es Israel, procedente de todas partes del mundo. Mateo 24, 31, Deuteronomio 30, versículo 3 al 4, Ezequiel 36, versículo 24 al 32, Ezequiel 37, versículo 11 al 14. Todo esto nos habla de la restauración futura de Israel, que hoy, tú ya lo sabes, no tiene templo, no tiene culto bajo la ley, y que está muy próximo, ávido por recibir al anticristo como su Mesías. Y eso, por supuesto, son temas y estudios hermosos, profundos, de horas, pero solo entonces y solamente entonces se cumplirán el total y definitivamente todas estas profecías y gran parte de las profecías bíblicas que tú y yo podamos querer estudiar. Así, amado, cuánto cuidado entonces yo, como maestro de la palabra de Dios, que es mi ministerio, debo tener al analizar las palabras proféticas de la Escritura. Y le repito, amado, que la mayoría de ellas son de doble cumplimiento. Y así entonces, con la ayuda del Señor, yo estaré tratando este tema después de que terminemos lo que estamos estudiando, y es que tú y yo somos hoy reyes y sacerdotes.
y donde en el siguiente tema, después de esta pequeña intervención, estaremos mirando cómo tú y yo estamos ya viviendo en el reino de Dios. Cómo en ese reino tú y yo ya somos reyes y somos sacerdotes. En un reino que es netamente espiritual, pero que será literal durante el milenio, y donde también tú y yo reinaremos con Cristo sobre la tierra, de manera literal, de manera física, donde tú y yo cumpliremos entonces a cabalidad esa promesa de que el Señor nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y que indudablemente hoy lo somos espiritualmente, pero entonces lo seremos física y literalmente al reinar sobre la tierra con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad, como está estipulado en la Escritura. Así que, amados, cuando estamos hablando del tema de reyes y sacerdotes, mi pretensión no es sacar textos del contexto o tratar de desvirtuar el cumplimiento de las profecías, para nada. Pero sé que con la ayuda de Dios, con esta pequeña explicación, tú vas a entender el desarrollo de la temática que estoy compartiendo con ustedes en los últimos tiempos, que es el tema de reinando en plenitud y el hecho de que tú y yo hoy somos reyes y sacerdotes para siempre. Así que démosle gracias al Señor. Señor, gracias porque el estudio de tu palabra es complejo, es extenso, es profundo. Pero gracias porque nos estás permitiendo ir comprendiendo paso a paso, ir creciendo, ir yendo de gloria en gloria, de revelación en revelación, de sabiduría en sabiduría, porque lo que tú menos quieres es un pueblo estático, adormecido, que se quedó con todas las cosas de la ley y todas las cosas del antiguo pacto, sin darse cuenta de que hay una riqueza maravillosa que hoy, como iglesia de Cristo, está a nuestra disposición para nuestro disfrute, para que podamos vivirlo, para que podamos experimentarlo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Mis amados, los espero en el próximo tema, donde les hablaré de que somos reyes de un reino eterno que no tiene fin. El Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.